ya son las 6 de la tarde con 10 minutos y entonces vamos a empezar con nuestra sesión 239 de nuestro seminario permanente de salud en el trabajo. Y para ello hemos invitado al maestro Germán Pichardo Villalón, eh, y nos va a presentar un tema extraordinariamente importante porque es totalmente nuevo en el sentido de que se acaba de publicar hace muy recientemente eh, la, la nueva versión, vamos a decir, de la norma oficial mexicana 017 sobre equipo de protección personal. Entonces, voy a leer eh, parte del currículum del maestro Pichardo. Él es ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional, es especialista en seguridad e higiene industrial, es maestro en ciencias con especialidad en salud ocupacional, seguridad e higiene, es especialista en seguridad integral por el Instituto Tecnológico de Seguridad de España. Está certificado como especialista en seguridad integral. Es profesional superior certificado en seguridad integral y prevención de riesgos. Es creador de diversos métodos y técnicas de evaluación de riesgos industriales y ergonómicos, los cuales fueron publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él laboró durante 15 años en el área de seguridad en el trabajo como especialista en seguridad e higiene del trabajo en el IMSS. Ha colaborado en la creación y diseño de diversos diplomados en el área de prevención de riesgos y ergonomía laboral con diversas instituciones universitarias como el Instituto Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey, la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma del Carmen, donde diseñó la maestría en salud ocupacional, seguridad e higiene. Fue profesor de la especialidad de salud en el trabajo de la UNAM en la FE Zaragoza. Actualmente participa como profesor en diversos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM y el TEC de Monterrey en temas de ergonomía, higiene del trabajo y seguridad industrial. Es profesor en el diplomado de salud en el trabajo, el diplomado que muchos de ustedes están cursando en este momento, el diplomado de salud en el trabajo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es fundador y director de la empresa Asesoría y Capacitación en Riesgos Industriales. Ha dictado conferencias e impartido cursos en Europa, Centro y Sudamérica. Ha dado servicios profesionales en Pemex, infinidad de empresas, voy a mencionar solamente algunas, en Pemex, en PepsiCo, Coca-Cola, en FEMSA, Unilever, Cementos Moctezuma, Josim Apasco, Cooperativa Cruz Azul, Cotemar, Comisión Federal de Electricidad, Bayer, Procter Gamble y Grupo Modelo, así como también ha dado servicios de seguridad e higiene en Ecuador, República Dominicana y República del Salvador. Es signatario autorizado por la entidad mexicana de acreditación EMA para evaluar ruido, iluminación, condiciones térmicas, vibraciones y tierras físicas. Y es signatario en fuentes fijas en ruido y signatario también en ambiente laboral por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bien, pues leí Doctor, solamente parte, desde luego, del currículum del doctor, del maestro Pichardo, y pues le voy a dar la palabra pues para presentar esta novedad, que es la nueva versión de la norma oficial mexicana 017 sobre equipos de protección personal. Pues maestro Pichardo, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación y tiene usted la palabra. Adelante, por favor. gracias, doctor Rodolfo, muy amable, pues como siempre muy contento, me siento muy honrado de que me sigan invitando a dar este tipo
pues de charlas, de pláticas y pues muchísimas gracias nuevamente. Entonces, Doctor, vamos a... primero, perdón que lo sí, interrumpa. Necesito que me haga anfitriona de la reunión, por favor, para poder transmitir. Es que sigue sin aparecerme la opción. a ver, Perdón por los problemas técnicos. voy a ser anfitrión Sí, y por para favor. que después me haga anfitrión, ajá, y Sí, poder... gracias. sí. Ah, Listo. ¿listo? Ok, podría yo ya presentar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, les decía, me siento muy honrado y muy gustoso de poder participar en esta sesión. Agradezco mucho al doctor Rodolfo Nava, a la UNAM, que siempre pues me tiene en esta consideración. Y bueno, pues vamos a iniciar, amigos. Fíjense que, como bien decía el doctor Rodolfo, este es un año que trae algunos cambios en materia preventiva y quizás uno de los más importantes es precisamente el, am, el acervo de, pues vamos a decir, de nuevas obligaciones que trae esta norma oficial mexicana 2024 y que de hecho alguna de ellas, de que salió publicada a la fecha, ha tenido, vamos a decir, ciertas, se han dado ciertas inquietudes alrededor de ello, porque quedan como que muchas dudas que vamos a tratar de aclarar, sobre todo porque interpreta o se deben de interpretar nuevos temas técnicos y obligaciones legales que pues antes vamos a decir, del año antepasado no existía, ¿no? Inclusive un poquito más atrás, hablando de la ley de la infraestructura de la calidad, que esta norma ya habla de algunos elementos que están ahí establecidos. Entonces, bueno, el temario rápidamente lo presento, pero es muy largo, vamos a nivel de charla, vamos a ir platicando todo esto. Y bueno, yo se los dejo ahí. La presentación la van a tener ustedes. Hay una serie de videos que preparé para esta tarde con la ayuda de la inteligencia artificial, tratando de que sea un poco más amigable la presentación y que sea un material de consulta para ustedes. Sobre todo pensé en eso, que sea un material de consulta. Entonces, en su momento, pues al doctor Rodolfo Nava, a la doctora Adriana le van a poder pedir esta información y espero que les sea de utilidad. Bueno, vamos a revisar un poquito de la introducción, las obligaciones, sobre todo es la parte en la que nos vamos a enfocar, tanto del patrón como del trabajador, y en las indicaciones, instrucciones o procedimientos que trae la norma. Y luego vamos a hablar de dos temas nuevos que trae la norma, hablando de unidades de inspección y procedimientos de evaluación de la conformidad, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta charla es que podamos identificar al final de esta sesión de aproximadamente 2 horas, pues toda la actualización de la norma oficial mexicana y comprender precisamente los conceptos que de ella emanan. Y bueno, el marco jurídico no lo podemos saltar, ¿verdad? Es nada más para, pues vamos a ubicarnos en esta jerarquía legal. Saben ustedes que a partir del artículo 123, pues se generan una serie de obligaciones, del artículo 132 constitucional también, y bueno, hace referencia ya desde aquí al reglamento de la Ley Federal del Trabajo y también a nuestra nueva ley, ya ahora hablando de nuestra nueva ley de la infraestructura de la calidad, que precisamente en un artículo igual como en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, el artículo 10 coinciden, habla precisamente del objetivo de interés o objetivo legítimo por ser de interés público, el elemento prevención de riesgos laborales. Y de igual manera, repito, el artículo 10 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, quien faculta a la Secretaría del Trabajo para expedir todo este tipo de normas. Y aquí, pues, comentar que precisamente esta norma oficial mexicana 017-2024 impacta de manera muy importante en los procedimientos críticos de una organización porque se requieren hacer varios cambios, ¿no? Dentro del Reglamento Federal de Seguridad y Salud, pues el artículo 44
nos dice muy claramente que pues se tienen ciertas obligaciones por parte de la organización, del empleador, para seleccionar y dar el equipo de protección personal adecuado, que es ahí donde nos vamos a centrar, ¿vale? Esto es nada más como un pequeño esquírico. Y bueno, pues hablando ya de la norma como tal, esta, al ser una norma oficial mexicana, tiene aplicación en todo el territorio, en todos los giros industriales que se encuentran en nuestro país. Y una sola definición vamos a considerar para esta tarde, que es precisamente, pues, lo que significa un equipo de protección personal, ¿no? El equipo de protección personal no hay que olvidar que es una barrera. Es una barrera entre un agente agresivo a la salud o un elemento con potencialidad de daño, si queremos hablar como un objeto animado o inanimado, y que este equipo tiene la principal función de salvaguardar nuestra vida, ¿no? Nuestra salud. O sea, nos va a proteger de accidentes y enfermedades. Y por supuesto, todos aquellos factores de riesgo en los cuales podría estar yo como trabajador o como empleado dentro de una organización. Vamos a ver nuestro primer video que preparé más o menos unos 5 videitos muy cortitos de 1 minutito, pero la idea es que se vayan ustedes llevando este material de consulta, inclusive lo puedan divulgar. Este pequeño video nos va a hablar de todo lo que vamos a ver, es como un resumen de lo que vamos a ver. Nada más que creo que voy a tener que dejar, permítanme dejar de compartir para ponerle sonido. Inmediatamente lo volvemos a poner porque no había compartido con sonido. Perdónenme. Ok, entonces vamos a ver este pequeño video si son tan amables. La nueva norma 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2024 exige un análisis de riesgos más detallado en los centros de trabajo. Se deben identificar riesgos físicos, mecánicos, químicos y biológicos, considerando la región del cuerpo expuesta. Esto asegura una protección más efectiva para los trabajadores. La gestión del equipo de protección personal, o EPP, ahora abarca desde su selección hasta su disposición final. Los patrones deben establecer procedimientos claros para el uso, mantenimiento y desecho del EPP, asegurando su destrucción para evitar reutilización indebida. La norma introduce obligaciones como proporcionar EPP a visitantes y en emergencias. También se debe considerar la ropa de protección como EPP y asegurar que contratistas usen el equipo adecuado. Además, se establecen especificaciones para la calidad del aire en equipos de respiración. El EPP debe contar con certificación de un organismo acreditado. La capacitación se refuerza, siendo obligatoria cada 2 años o antes si cambian las condiciones. Los registros deben ser detallados, incluyendo temas impartidos y datos del instructor. La NOM 017 STPS 2024 entrará en vigor 6 meses después de su publicación. Durante este periodo, los patrones pueden seguir la norma de 2008 o comenzar a implementar las nuevas disposiciones, solicitando asesoría a las autoridades laborales si es necesario. La nueva... Ok, entonces, como ven ya el video nos empieza a dar cierta información que nos podría empezar a inquietar, ¿no? Sobre todo que trae algunas disposiciones que venían en la versión anterior, pero ahora las trata con mucho mayor especificación y crea nuevas obligaciones, que es en lo que vamos a tratar de enfocar nuestra plática. Entonces, empecemos con las obligaciones del patrón y nos dice ahora que la identificación de riesgos debe de ser mucho más específica, sobre todo hablando de la actividad de la persona en el área donde la persona labora. La anterior norma no lo decía de esta manera. Entonces nos obliga a tener un análisis profesional de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Aquí yo les recomendaría para quienes están incursionando en esta área o inclusive los que ya tienen experiencia, podemos tomar como referencia la ISO 31000 de gestión de riesgos y la ISO 31010 que nos da las técnicas para analizar y evaluar riesgos en general, pero la 31010 se especializa en evaluar riesgos laborales y análisis de riesgos laborales. Entonces, como esta norma no nos da una metodología, afortunadamente, porque nos da la posibilidad de que en todo proceso pues, productivo podamos
tropicalizar nuestra acción de análisis de riesgo a la realidad de la empresa. Es una buena noticia que no nos ha obligado con una metodología que nos podría encuadrar y nos podría dar problemas. Entonces, como referencia, repito, la ISO 31010 suele ser una muy buena salida para esta identificación y análisis de riesgos. Este análisis de riesgos, dice la norma, debe de contener, y aquí empiezan los problemas nuevos, bueno, no problemas, sino situaciones a resolver. En el punto A menciona la razón social y domicilio del centro de trabajo evaluado y fecha en que se realizó la evaluación. Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, y eso pues es un dato meramente administrativo. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Resulta que en muchas organizaciones con la versión anterior se tenía el análisis de riesgo por puesto de trabajo y sobre todo cuando era un grupo de empresas decían, bueno, en todas mis empresas yo tengo técnicos mecánicos, pues hagamos un catálogo de EPP para los técnicos mecánicos, ¿no? Y ese lo mostraban a la autoridad pues cada vez que iba a una u otra organización del grupo. En esta norma nos está obligando a que ese análisis tiene que ser por razón social. Entonces es el primer dato que debemos de considerar. No podemos ya tener análisis de riesgos generalizados, sino en función de la actividad específica que hace la persona en esas áreas, en esa razón social. Y por supuesto, tener en primera instancia, una identificación correcta de los puestos de trabajo. Resulta que pues en estos pocos años que llevamos de experiencia analizando riesgos, aproximadamente 30 años, siempre el problema al que nos hemos enfrentado es que las empresas no tienen sus perfiles de puesto desarrollados. Peor aún, la mayoría no tiene designados los puestos y de hecho lo que dan de alta al Seguro Social, el famoso ayudante general, ¿no? El famoso técnico de servicios generales, cuando ya los queremos llevar a la práctica de la evaluación del riesgo, pues resulta que los puestos el gerente de un área lo llama de una manera, los almacenistas lo llaman de otra, pero el director lo llama de otra, recursos humanos o capital humano lo tiene dado de alta con otro nombre, y entonces el principal problema al que nos enfrentamos es ponernos de acuerdo en un adecuado perfil del puesto, porque ese perfil va a ir alimentado, además de la descripción de la actividad, de los riesgos que se van a generar precisamente por la tarea que es encomendada. Entonces, el nombre del puesto resulta ser muy importante. Ya esta situación de datos generales, pues deja de ser como que general y más bien es específica, ¿no? Bueno, los riesgos de trabajo identificados derivados de estas actividades corresponden a cada puesto y van a estar en función pues, del centro de trabajo que estamos evaluando. Y ya la norma, a diferencia de la anterior, nos da las familias que tenemos que analizar. Entonces nos dice, debes especificar cuáles son tus riesgos físicos, obviamente hablando de ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones, temperaturas tanto elevadas como abativas, y mete el tema del riesgo eléctrico. Este tema, desde el punto de vista higiénico, pues normalmente no se toca en aspectos de seguridad, pero aquí lo metieron dentro de la familia de riesgos físicos. Entonces es importante atender en nuestro catálogo de riesgos como tal, ¿no? El riesgo eléctrico. Y pues habrá que aquí identificar que para poder yo darle una valoración al riesgo, seguramente voy a partir de estudios especializados de los contaminantes que tenga en el ambiente laboral. Es decir, si voy a decir que hay mucho ruido y le voy a dar una pues, jerarquía, tendría que definir qué es mucho ruido, ¿no? Lo mismo va a ser para vibraciones, iluminación y demás, pero en función de los resultados que me arroje un laboratorio, que además deba de cumplir, la norma más adelante lo menciona, estar acreditado ante un organismo evaluador de la conformidad y además aprobado ante la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? Y mejor aún, tener un registro que avala la Secretaría que ese estudio fue hecho en esa organización. Sí, que es el tercer documento que nos pide la Secretaría del Trabajo. Y el cuarto, bueno, pues que es el certificado de calibración de los equipos. Pero eso ya es tema del laboratorio que les va a evaluar estos riesgos. Bueno, luego la tercer familia son los riesgos mecánicos, ¿sí? Segunda, perdón, los riesgos mecánicos son
estas acciones precisamente mecánicas, de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales y demás, que pueden o no, o pudieran ocasionar, pues, diferentes incidentes que se pueden convertir inclusive en accidentes: cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por desprendimiento, proyecciones, etcétera, etcétera. Da la lista, no es enunciativa, no es limitativa, pero ya nos da una clara idea de qué quiere la norma que consideremos en nuestro análisis. Después viene el número, la familia, o el número 3 dentro de la familia de riesgos, que serían riesgos químicos, y precisamente obedece pues a todas las sustancias que se manejan, y nos da también una lista ya, a diferencia de la anterior norma, de lo que tendríamos que analizar: sustancias tóxicas, irritantes, corrosivas, sensibilizantes, mutagénicas, cancerígenas y teratógenas. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, que también considera, cosa que, o sea, así debería de ser, pero la anterior norma no lo aclaraba o no lo mencionaba: las materias primas, productos terminados, intermedios o desechos, entre otros. ¿Sí? Esto como que la parte de los productos de desecho los dejaba normas más bien de tipo ecológico, ¿no? Entonces, esta norma lo aclara, nos encuadra y nos dice que también todo material o materia prima que se va a utilizar dentro de la organización se debe tratar como un agente químico, y debemos de tener los elementos. Aquí volvemos al ejemplo anterior. Para yo poder decir que una sustancia tiene características tóxicas, irritantes, etcétera, no nada más es decirlo, sino lo tengo que comprobar. Y bueno, eso me puede ayudar una hoja de seguridad, por supuesto, que esté pues perfectamente, pues vamos a decir, analizada conforme a la norma 018, y en algunos casos inclusive con pruebas de laboratorio, para que tengan estos criterios CRET y DR, ¿no? Por ejemplo, o sea, de lo que nos está hablando esta norma. O sea, nos obliga a tener un carácter especializado, pues como nunca se había considerado. Dentro de la familia tenemos el punto 4, que habla de los riesgos biológicos, precisamente, pues que derivados de esta exposición de la persona a estos organismos vivos puede causar un daño. Y menciona ahí también elementos como pues virus, bacterias, hongos, entre otros microorganismos. De igual forma, ¿a qué le vamos o cómo vamos a considerar en qué momento es un riesgo biológico? Aquí sí tenemos un problemita: no existe una norma oficial mexicana que hable de riesgos biológicos como tal. Está en el reglamento de seguridad y salud del trabajo. Sin embargo, pues podríamos hacer mención de las normas de Secretaría de Salud, como la 047, pues que exige los marcadores biológicos. Pero eso sería nada más para enriquecer las denominaciones que podríamos tener a propósito de identificar el peligro y evaluar su riesgo. Pero lo tenemos que considerar. Bueno, entonces menciona, perdón, que el análisis de riesgos debe de contener la región anatómica expuesta. Vayan ustedes pensando en un formatito que tendremos que ir creando, donde se especifique esta región anatómica, los riesgos de lesión, las alteraciones a la salud y cualquier otro tipo, ¿no?, de afectación, como lo menciona aquí, las personas trabajadoras a las que se debe de proporcionar el EPP, y el nombre y firma, bien importante, ¿eh? Nombre y firma de la persona o personas que realizaron el análisis. La anterior norma no lo mencionaba, nada más decía: el patrón tiene la obligación de hacer un análisis de riesgos y en función de eso determinar el EPP. Es lo único que decía la norma. Aquí ya nos pide hasta nombre y firma de la persona. Hay que aclarar una situación. Para realizar este trabajo, afortunadamente la norma no pide una acreditación o certificación de la persona que lo desarrolle, pero para desarrollarlo sí necesitas tener estudios especializados con organismos acreditados, ¿sí? Digamos que ese es como que el gran secreto de esta norma. Ok, tu empleador lo puedes hacer si tienes conocimientos, pero para hacer un análisis sí requieres de datos concisos, ¿no?, y precisos. ¿Quién te los va a dar? Un organismo evaluador de la conformidad. No puedes nada más tú describirlo y ya, ¿vale? Ok, entonces nos dice en el punto 2 del elemento 5, recuerden, o los que no están muy
involucrados con las normas. Normalmente el punto 5 en todas las normas son obligaciones del patrón. Entonces estamos en ese punto 5, ¿no? Digamos que en el apartado 2 del punto 5, donde nos dice que el equipo de protección personal que deben utilizar las personas trabajadoras está en función de estos riesgos. Y algo interesantísimo también, dice que cuando tú necesites que tus trabajadores utilicen ropa con alguna especificación, se debe de considerar equipo de protección personal. Vamos a suponer que tú tienes una atmósfera, tú tienes una atmósfera explosiva. Eres una empresa que se dedica a hacer botanas o que se dedica a la industria minera o al cemento. En fin, hay muchos giros industriales donde existen estas famosas ATEX, ¿no? Atmósferas explosivas. Bueno, si para entrar a las áreas tú le exiges a la persona que su ropa debe de ser de algodón, en ese momento tú ya debes de considerarlo como equipo de protección personal, ¿sí? Aunque la única característica sea esta, que sea antiestática. Dirían, bueno, esto siempre ha existido, sí, pero más adelante vamos a ver que si tú invitas a una persona a tu proceso, llámese proveedor, llámese un vendedor que va a conocer tu proceso, llámese un contratista, tú le debes de proporcionar este equipo si es que él no lo trae, que eso es algo nuevo, eso sí no existía en la anterior norma, ¿vale? Entonces da la obligación al patrón de decir, ok, pídele el equipo con estas características al externo y si no las tiene, tú tienes la obligación de dárselas, ¿vale? Y aquí pues va a entrar mucho el cabildeo. De alguna manera la filosofía de esta norma nos habla que el utilizar el equipo de protección personal en realidad debe de ser el último paso, ¿no? En realidad. Aunque, miren, pues la teoría dice siempre el control debe ser fuente, medio y hombre, en ese orden. La realidad es que no nos vamos a esperar a que suceda la fuente, el control de la fuente en el medio y al final en el nombre, pues, si no, para entonces a lo mejor ya pasaron años y el trabajador ya se habría enfermado. Siguiendo la técnica que inclusive la gestión de riesgos menciona, la ISO 31000, de que primero debemos de pensar en la eliminación, que esto no siempre es posible. Después de ello, la sustitución, que suele ser un poco complejo porque a veces afecta la calidad del producto o la constitución del producto. Eh, a lo mejor lo que es un poco más viable son algunos controles de ingeniería, como aislar al personal del peligro, ¿no? Hacer confinamientos y demás. Ciertamente lo más común son los controles administrativos, es decir, jugar un poquito con los tiempos de exposición del ser humano y como último, dice la norma, como última opción, por eso habla de como medida transitoria, debe de ser el equipo de protección personal. O sea, no le quita la obligación al patrón de pensar en todo lo demás. El EPP siempre debe ser considerado como un complemento a otras medidas de seguridad y control, ¿vale? Entonces, esa es la filosofía con la que esta norma trata de imprimir las obligaciones que tiene el patrón. Y bueno, existe un apéndice no obligado, en la anterior norma era obligado, en esta norma ya no lo es, y menciona que el patrón puede hacer uso de las tablas contenidas en este apéndice. Es muy sencillo el apéndice, la verdad, y se los digo como pues experto en el área, qué bueno que lo quitaron de ser obligación, porque ver en las paredes tablas llenas de información que a veces ni el mismo trabajador pues, las entendía, solía ser poco práctico. Sin embargo, para cuestión documental y procedimental es muy bueno. Pero por eso es que menciono que bueno que ya no es obligado, pero sí es importante tenerlo. ¿Sí? Entonces, esta tabla sigue existiendo donde nos pone en 8 familias la protección a la cabeza, ojos, oídos, aparato respiratorio, extremidades superiores, todo lo que es el uniforme, zapatos de seguridad y algunos equipos especiales. Estas letritas que dicen ABC o ABCDE o ABCDEF, ¿no? Obedecen a una siguiente tabla, que en realidad sería la primera,
donde nos va dando la clave y región anatómica que se pretende cubrir. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso de cabeza, pues son cascos contra incendio, contra impacto, cascos dieléctricos y capuchas. Son los tres tipos que la norma clasifica. Y luego nos da el tipo de riesgo en función de la actividad de la persona trabajadora. Entonces, de esta manera, aquí nosotros podríamos poner uno es tal puesto de trabajo y el tal puesto de trabajo que tiene que utilizar protección a la cabeza tipo C. Pero imagínense estas tablas con esas características, pues el trabajador se tenía que memorizar qué es ABC en el grupo 1, ABCD que es en el grupo, o sea, era la locura, ¿no? Entonces, esto, repito, ya no es obligado, pero procedimentalmente es muy bueno para tenerlo en los manuales y demás, y la gente que se dedica a esto, el jefe de seguridad, el médico de planta, sí lo tenga como que muy conceptualizado, ¿vale? Bueno, entonces es otro cambio que tiene en las obligaciones del patrón. Hay que proporcionar entonces a las personas el EPP y que cumplan con lo siguiente, dice la misma, que primero esté adecuado al análisis. No podemos dar un equipo de protección personal que no esté descrito en este análisis del que estamos hablando. Que cumpla con los requerimientos de las normas. ¿A qué se refiere? Este es uno de los puntos donde ha traído más dudas. A ver, si es una norma de equipo de protección personal, ¿por qué me dices que le haga caso a otras normas para el uso de EPP? Ah, lo que pasa es que van a existir, sobre todo normas de salud, que para poder calcular el EPP se tienen que hacer una serie o desarrollar una serie de algoritmos matemáticos para determinar cuál es el EPP adecuado. Quizás el que es más familiar para todos nosotros es en el caso de ruido. No es comprar el tapón de una espuma o comprar la concha porque es la que se me antojó, sino es porque obedece al resultado de un nivel de reducción de ruido calculado por un índice de factor de reducción de ruido, ¿no? Que es un algoritmo que a través de filtros de octavos de banda, en un espectro acústico que te obtiene un laboratorio, va a hacer una serie de comparaciones en estas fórmulas y te va a decir cuál es el mejor equipo. A eso se refiere. Lo mismo pasaría para la norma 10 de sustancias químicas, ¿sí? Vas a ocupar un N90, un N95 o un N97. Sí, que esa es la clasificación del para qué te sirve, por ejemplo, un respirador. No es comprar el más barato o el que a compras le permite comprar a 120 días, ¿no? A eso se refiere, que debes de cumplir los requerimientos que establecen las otras normas. Por lo tanto, estos cálculos, aunque no te pide a ti que tengas un certificado para hacerlo, debes de contratar necesariamente en su momento a un organismo evaluador de la conformidad que te ayude a desarrollarlo o a un especialista. Si tú lo eres, pues qué bueno, qué padre, ya lo podrás pues implementar. Y dice que cumpla con los requerimientos de las hojas de seguridad, ¿no? Entonces, de igual manera, tienes que visitar su hoja de seguridad, sobre todo si es una sustancia química, porque en ella va a venir la descripción de cuál sería el equipo correcto que se debería de ocupar. ¿Vale? Las recomendaciones del encargado de los servicios preventivos es la norma 30 y precisamente nos dice que debemos hacerle caso. Fíjense que ayer por la mañana me habló una autoridad del estado de Guanajuato, bueno, a través de su representante, no la autoridad, no puedo decir quién, pero me decía que qué opinaba de la ley Silla porque estaban tratando de hacer un proyecto de referendo a esta ley que va a aplicar y que acaba de publicarse. Me decía que qué opinaba de ello. Yo le decía, miren, con todo respeto es hablar como que en el restaurante hay comida. Y me decían, ¿por qué? Porque es obvio que si ya existe en la Ley Federal del Trabajo un ordenamiento que se desemboca en un Reglamento Federal de Seguridad y Salud, donde hay un artículo 43 o 42 que habla de los riesgos ergonómicos, cuando tú haces un análisis de riesgo ergonómico tienes que detectar la necesidad de tener sillas para cuando hay bipedestación prolongada. Entonces, imagínate, si tú creas esta ley silla, pues al rato vamos a tener más de 100 leyes porque tendrías que crear la ley para ruido, la ley para micromovimientos repetitivos, la ley para posturas forzadas, la ley, o sea, con todo respeto es un poco incongruente.
En prevención de riesgos no hay nada que sea exagerado, está bien, pero esa es la opinión que yo podría dar. Qué bueno que existe, refuerza, pero la verdad es que eh, podríamos poner en la mesa de discusiones que estaría sobrando. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque la norma 30 menciona la obligación del patrón de hacer un análisis de riesgos y ahí debe de estar conceptualizado si tú necesitas una silla o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, qué bueno que lo refuerza, pero me imagino que es como un pleonasmo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que existe. Ahora, dice indicaciones y recomendaciones que señalen los fabricantes. Este punto es muy importante porque esta norma le da ya inclusive toda la autoridad necesaria a quien fabrica el equipo de protección personal, al grado de que ahora el empleador tiene que exigir a este fabricante un certificado de que este producto que estás comprando de protección personal cumple con especificaciones técnicas cuando exista la norma de esa especificación técnica. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿no? También a través de un videíto. Bueno, menciona que el EPP provea la protección requerida por los tipos y grados de riesgo a los que se encuentra la persona trabajadora. Tipos y grado de riesgo, que eso también es un tecnicismo que en su momento se tendría que aclarar. ¿Cuáles son los tipos de riesgo? Pues estas familias que ya la norma ha mencionado, que describimos atrás, y el grado de riesgo, acuérdense que por Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo hay dos definiciones de riesgo. El riesgo como tal, ¿sí? Y el riesgo grave. Recordemos que el riesgo grave es aquel que puede atentar de manera inmediata contra tu vida. Y el riesgo, pues es la combinación de una probabilidad, una consecuencia, una frecuencia, una exposición. Pero en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud vienen estas dos definiciones. A eso se refiere. ¿Qué tipo de riesgo tienes? Por ejemplo, un riesgo que atenta directamente a la vida, el que tú no traigas un arnés de seguridad, no traigas una línea de vida y no tengas puntos de anclaje. ¿Sí? Y un riesgo, vamos a llamarle normal, pues es cualquiera que podría tener un trabajador en un proceso por su tarea normal, pero que, por ejemplo, no exista la línea amarilla en este almacén. Esta foto la creé precisamente para eso. En este almacén no existe una línea amarilla donde diga por dónde pasa el montacargas y por dónde la gente caminando, ¿se dan cuenta? Eso es un riesgo, pero no es un riesgo grave. Esta foto de aquí sí representa un riesgo grave. A eso se refiere esta parte de la norma. Entonces, como ven, hay varios tecnicismos que esta norma maneja y queda por acentuado que el que la esté leyendo ya la interpreta de manera correcta. No siempre es así, pero pues para eso están las personas que nos pueden ayudar, ¿no? Otro elemento que se me hizo, pues, curioso, importante, pero que le dio relevancia a esta norma y qué bueno que así fue, son las tallas y las medidas. Menciona que tú al trabajador le debes de dar pues un uniforme adecuado. Si es una persona muy flaquita, no puede sobrarle ropa. O si es una persona gordita como su servidor, pues no puede faltarle ropa, por decirlo de alguna forma, faltarle tela, ¿no? Tiene que ser adecuado porque esto en sí representa un riesgo en sí mismo para el trabajador, ¿no? Entonces, me pareció un buen detalle que la norma lo haya llevado hasta ese extremo. La ropa debe de ser no la que tiene la empresa, no la que pues está en almacén y es la única que hay. Debe de ser, y esto ocurre mucho para mujeres, ¿verdad? Que normalmente o muchas veces a nivel industrial hay más ropa en almacén para hombres que para mujeres y la mujer se tiene que aguantar y se pone la camisola que le queda volando, ¿no? Entonces, eso ya en esta norma está prohibido, ¿vale? Creo que es un punto muy importante. El uso de equipo de protección personal, dice aquí, debe de conservarse limpio y en condiciones de correctas de uso. Eso ya lo decía la anterior norma, sin embargo, hace hincapié en que debemos de tener pues todo un programa preventivo de mantenimiento al equipo y tenerlo pues muy en consideración, sobre todo cuando se trata de equipo intercambiable. ¿No? Cuando es equipo como su nombre lo indica, personal, pues es el trabajador el que debe de observar esta obligación de mantenerlo funcionando y de manera correcta. Un ejemplo, si tú a tu trabajador no lo capacitas de que un respirador
no lo debe de colgar, cuando se lo quita, no lo debe de colgar, sobre todo cuando es de cartucho químico, porque el cartucho está activado y está trabajando. Si tú no le dices que lo debe de guardar en una bolsita tipo Ziploc y llevarlo a su anaquel, pues ese respirador a lo mejor en una semana no le va a servir y él va a estar creyendo que sigue siendo útil, y a lo mejor el programa de dotación de EPP de la empresa le da uno cada mes. ¿No? Entonces dice la norma, no, debe haber una coincidencia entre la bitácora, el tiempo de vida útil y la forma en que el trabajador lo usa. Esto nos obliga a los empleadores a dar una correcta capacitación, sobre todo en este tipo de equipos de protección personal, que en el momento en que le pones el cartucho, él ya está trabajando. No por quitárselo deja de trabajar. ¿Sí me explicó? Entonces, son datos muy, muy importantes. El EPP debe estar acorde a las características físicas y o discapacidad de los trabajadores. Entonces, aquí pues pega, no pega, se conecta mucho con la parte ergonómica precisamente para atender todos estos elementos. Y si un poquito me voy exagerando la situación, bueno, no exagerando, sino siendo más específico, pues para personas, por ejemplo, que trabajan con silla de ruedas en nuestra instalación, pues habría que conectarlo con la norma 034 porque se requiere un análisis puesto persona, de compatibilidad puesto persona, como lo dice la norma, dentro de lo cual incluye precisamente el uso de equipo de protección personal adecuado, además de las características que debe de tener un programa de emergencias para este tipo de personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, también ahí nos conecta la norma. Otro dato importante y nuevo que trae la norma, cuando utilizamos equipo de respiración autónoma, ya nos dice las características que debe de tener un equipo. Una persona que está haciendo una actividad en un espacio confinado, ustedes saben por norma 033, que debe de, primero, uno de los pasos iniciales es entrar con un explosímetro o revisar con un explosímetro que existen los gases adecuados en proporción y en porcentaje. Ok, aquí la norma no necesariamente se refiere a los gases que están adentro del espacio, sino a los gases que están en el contenedor de aire autónomo que está respirando el trabajador. Entonces menciona, además de lo de la explosividad que debes de considerar, hay que tener en cuenta el porcentaje de oxígeno, el de dióxido de carbono, el de monóxido de carbono, el de o partículas y algunos otros contaminantes especializados, ¿no? Entonces, aquí están las cantidades, digo, no quiero ser muy técnico, simplemente se trata de que revisemos la norma con las nuevas obligaciones, pero con todo gusto después podemos platicar más a fondo de esto. La verdad es que el tema da como para un curso de 8 o 16 horas, ¿eh? Es muy amplio. Perdón por si voy corriendo, pero pues para que podamos abarcar toda la norma. Pero al final va a haber preguntas y respuestas y si me lo permiten, les puedo resolver pues las dudas bueno, intentar resolver las dudas que ustedes tengan. Si no, pues me las llevo de tarea y con mucho gusto las resolveremos. Luego nos dice que hay que verificar en el punto, apartado 4 del punto 5, y esto es de lo más, yo digo, 4 características más importantes que trae la norma con respecto a la anterior. Todo es importante, pero haciendo esta comparación. Menciona que el equipo de protección personal debe de tener una certificación por un organismo certificado, acreditado y aprobado. La anterior norma lo mencionaba en 2 o 3 líneas, pero no hablaba de manera tan clara de a qué se refería. Y aquí ya lo dice, de acuerdo a la ley, y así lo menciona, a la ley de la infraestructura de la calidad, esta certificación debe de ser por un organismo evaluador de la conformidad, ¿sí? Que esté primero acreditado. ¿Por quién acreditado? Pues ya sea por la EMA, por MAC, por ILAC, ahora ya hay varias organizaciones, no solo la EMA, organismos de evaluación de la conformidad que nos pueden dar este acreditamiento. Pero además de estar acreditado, debe de estar aprobado. ¿A qué se refiere aprobado? Que la Secretaría del Trabajo a ese organismo evaluador de la conformidad o de certificación lo aprobó para realizar esta certificación. Entonces, aquí ojo, y ahí es hasta como para apuntarlo. Cada vez que ustedes vayan a comprar o ya tengan su equipo de protección personal, deben de verificar que ese equipo cuenta con un certificado,
¿sí? Y este certificado va a hablar precisamente de las características técnicas con las que debe de cumplir ese equipo de protección personal. Pero ojo, dice la norma, todo esto que está aquí lo estoy tratando de explicar, si ustedes lo quieren ir leyendo, pues está muy bien. Dice la norma que esas características deben estar apegadas a la norma en cuestión. Por ejemplo, si hablamos de una norma de zapatos, porque existe la NOM 03 STPS 2009, da las características de construcción del zapato. Entonces, el organismo evaluador de la conformidad va a revisar esta norma y va a comparar con el zapato que tu proveedor está dándote. Y él va a poner palomita. A eso se refiere certificado. Vamos a suponer que no existe la norma para el producto en específico que tú estás utilizando. Entonces dice aquí la norma que pudieras tú no necesariamente tener un certificado por un organismo evaluador acreditado y aprobado, pero que sí cumpla con las especificaciones técnicas necesarias del fabricante. O sea, que el fabricante tenga que demostrar que su equipo funciona. Pero eso solo cuando no existe la norma. Entonces, miren, un pequeño videíto donde explicamos esto pues de manera más detallada. Ahí va. La norma oficial mexicana 115 STPS 2009 es la norma que regula la construcción de cascos de protección industrial. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2009, con modificaciones en 2010 y 2013. Existen dos clases principales: clase G, para riesgos generales hasta 2200 voltios, y clase E, para riesgos eléctricos hasta 20.000 voltios. La elección depende del riesgo identificado en el área de trabajo. El casco debe tener una concha externa rígida, sistema de suspensión interna ajustable, ventilación y ranuras laterales para accesorios como caretas u orejeras. El peso máximo permitido es de 400 gramos más menos 30 gramos, sin materiales metálicos conductores. Las dimensiones establecidas son: ala entre 38 y 76 milímetros, visera entre 32 y 76 milímetros y visera frontal de 70 milímetros. Los cascos deben superar pruebas de impacto, penetración, resistencia eléctrica con nivel de agua de 12 a 38 milímetros y combustión, garantizando que no propaguen la llama. El supervisor debe verificar el marcado visible de clase, fabricante y certificación, confirmar la vigencia de los certificados y supervisar que cada trabajador use el casco adecuado según el riesgo. Consulte la norma oficial mexicana. Supervisar el uso correcto del casco es proteger la vida del trabajador. Bueno, entonces, si se dieron cuenta, prácticamente la norma 017 no me habla de las características del casco que vieron en este video. Habla de que consultemos la norma específica para el EPP. En ese caso sería la 115, que sí existe. De tal manera que a quien yo le compre un casco, debe de asegurarme, como sí existe la norma, en este ejemplo, que él me va a dar un certificado, pero no es un certificado de él, sino es un certificado que emite un organismo evaluador de la conformidad acreditado y aprobado, donde dice que su equipo sí tiene las características que esta norma menciona. ¿Sale? Esa es la opción 1. La opción 2, bueno, no existe esa norma para ese equipo, ¿ok? Entonces el propio proveedor te va a poder dar un certificado, ¿verdad? Para que te demuestre que su equipo cumple con características técnicas específicas. ¿Sí? Entonces es uno de los elementos también donde más dudas se dieron o se han estado dando a partir de que sale la publicación de esta norma, pero bueno, afortunadamente todavía hay tiempo, tenemos hasta septiembre, ¿no? De este año, ¿vale? La norma Entonces, dice que hay que disponer del EPP y este también es otro dato nuevo. Ya tienes tú la obligación de dotar de equipo de protección personal, si es que él no lo trae, a proveedores, inspectores, asesores, auditores, verificadores, compradores, etcétera. Pero ¿qué creen? Como somos corresponsables, ese equipo que tú
tú, por ejemplo, vas a decir, oye, yo no quiero gastar en equipo para mis visitantes. Ok, te tienes que asegurar que ese equipo que él trae está certificado. Ven la complejidad de la norma. Pareciera una norma muy sencilla, pero es muy compleja, ¿sí? Además, se vuelve una norma sumamente cara, pero tiene la filosofía de atender y prevenir, sobre todo, pues cualquier suceso no deseado al trabajador. Entonces, si tú vas a entrar a un almacén, pues, y tus auditores, tus visitantes, tus proveedores no traen EPP, o no cumplen con las características, como tú eres obligado solidario, tienes o debes de tener una estación donde ellos puedan, pues, colocarse ese equipo de protección personal, claro, o ese equipo de protección, claro, cuando es intercambiable, ¿no? Colocárselo, pero tú con la seguridad que está cumpliendo. Y dirían, oye, ¿cómo le hago con los tapones? Bueno, pues hay tapones de uso, de un solo uso, ¿no? Despachadores. Tú nada más te tendrías que asegurar que esos tapones que estás comprando cumplen, que están certificados y se los vas a tener que dar a tus proveedores. Entonces, este es un punto exageradamente importante en la norma y sobre todo porque se va a tener que cambiar los procedimientos de dotación en las organizaciones. ¿Sí? Menciona que además debemos de contar con las instrucciones, procedimientos para su uso, revisión, reposición, limpieza, mantenimiento y disposición final. Este es otro dato importante. Si tu equipo, por ejemplo, de protección personal, vamos a suponer que le das una bata a tus trabajadores, estás en un laboratorio, pero tú fabricas vacunas y le pusiste su bata, va a entrar a un área donde posiblemente se contamine o hay riesgo de contaminación. Esa batita, pues una vez que la usó tu proveedor, la vas a tener que desechar, pero no es al bote de la basura, ni es, ay, pues como que nadie se da cuenta y total, se usó y ya se desechó. No, debes de tener un procedimiento de disposición final, de tal manera que va a venir el inspector en tu visita y va a decir, oye, muéstrame tu procedimiento para la disposición de estos equipos porque aquí presumo que se pueden contaminar y entonces tú vas a tener que, pues, mostrarle ese procedimiento desarrollado. Es otro nuevo cambio que tal vez en la norma anterior lo dejaba de ver muy escueto, pero aquí ya lo puntualiza como un punto más a resolver, ¿sí? Entonces, vean que se va, y ahorita van a ver que es mucho más compleja la norma todavía aún. Hay que comunicar los riesgos de trabajo a los trabajadores que están expuestos a través de, bueno, una vez que identificaste y analizaste los riesgos. Por supuesto, como eres obligado solidario, de igual manera, a tus trabajadores, pues estás, ahora sí que, repito, obligado. Pero a tus visitantes, también, si él no tiene estas capacitaciones, tú se las tienes que dar en el momento, ¿sí? ¿Por qué? Tienes que comunicar hacia dónde está entrando, qué puede ocurrirle y por qué le estás dando el equipo de protección personal o por qué él está usando ese EPP. Y entonces aquí viene algo bien interesante. ¿Qué hay de los contratistas? ¿No? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el equipo de protección personal, pues de hecho estás, como decíamos, obligado a darlo, pero con ciertas características que se deben de cumplir, que hemos hablado de ellas. Y aquí me atrevo a poner otro videito cortito para explicarlo de mejor manera. La norma oficial mexicana 017, STPS 2024, establece que el patrón del centro de trabajo debe asegurarse de que los trabajadores de empresas contratadas conozcan los riesgos y el equipo de protección personal necesario. Además, deben supervisar que se utilice correctamente. Esto incluye proporcionar documentos como reglamentos y manuales de seguridad para identificar riesgos y medidas de prevención. La evidencia de cumplimiento puede ser a través de oficios o memorándums. La norma exige que el equipo de protección personal cumpla con estándares de calidad y certificación. El patrón debe verificar que el EPP tenga certificación de un organismo acreditado. Si no hay normas oficiales mexicanas, debe cumplir con normas mexicanas o estándares técnicos. El equipo de protección personal debe ofrecer la protección adecuada, ser de la talla correcta y no generar riesgos adicionales. Además, debe mantenerse limpio y en buen estado si es compartido. La capacitación sobre el uso del EPP es crucial.
El patrón debe asegurarse de que los contratistas capaciten a sus trabajadores o proporcionarles la información necesaria. La capacitación debe incluir el uso, revisión y mantenimiento del EPP y reforzarse cada 2 años o antes si hay cambios. La norma aplica a todos los centros de trabajo en el territorio nacional donde se requiera el uso de EPP. Bueno, pues entonces, como ven, todo lo que acabamos de decir también se replica en contratistas. Y viene, yo creo que de la norma, la parte más álgida, la que está generando mucho, perdón por la expresión, mucho escozor entre pues todos los empleadores, ¿no? Menciona el 5.8 que hay que asegurarse que y lo voy a leer, que las personas trabajadoras de empresas contratadas para realizar trabajos de servicios especializados u horas especializadas no considerados como preponderantes dentro del centro del trabajo, conozcan los riesgos, las medidas de seguridad, el EPP, el tipo de protección requerida, la forma de usarlo, supervisar que se cumplan tales medidas y emplear correctamente los equipos de protección personal. Voy a tratar de explicar qué es esto del famoso REPSE, servicios especializados u obras especializadas, y sobre todo a qué se refiere con servicio, que conozcan todo esto y por qué. Miren, el REPSE, bueno, ahorita lo voy a explicar también con un videíto, pero voy a hacer antes un pequeño resumen. El REPSE se creó, pues, como ustedes saben, precisamente para evitar prácticas, vamos a decir, no muy legales. Bueno, estaban dentro de la legalidad, pero no eran del todo, pues, vamos a decir, honestas. am, porque pues, evitaba dar todas las prestaciones sociales a los trabajadores. El problema es que esto nos metió en otro campo de actuación y con las exigencias que trae esta norma, nos hace a los empleadores ser muy estrictos en el cumplimiento del mismo para no meternos en un problema legal. Y vamos a dar ejemplos de qué empresas ustedes deben de contratar dentro del área de seguridad de salud forzosamente siendo REPSE, porque además esta norma lo reafirma, ¿sí? Y ahí es donde está álgida la situación. Miren, en abril de 2021 se reforma la legislación laboral, como ustedes seguramente se acordarán. Yo aquí les voy dejando en la presentación las ligas de lo que estamos diciendo, por si de alguna manera quieren visitarlo y ser más detallistas en esto, ¿no? Pues de forma excepcional, como aquí dice, la contratación de servicios de obras especializadas. Y el artículo 13 de la ley y también el 15 únicamente menciona que únicamente se pueden contratar servicios o ejecutar obras especializadas cuando se cumplan ciertos criterios. Yo he identificado 6 que me voy a permitir ponerlos aquí para ustedes y vayamos considerando algunos aspectos, ¿no? Y que estos prestadores se deben de registrar en un padrón REPSE. El problema con esto es que desafortunadamente, también este decreto, o bueno, este acuerdo hace responsable al patrón de que la empresa contratista cumpla con ello. Y si no, inclusive, además de, cuestiones legales y de multas, puede no reconocerse las facturas que se den entre un contratista y una empresa. ¿Y en qué creen? En materia de prevención de riesgos hay muchos servicios que entran en REPSE, ¿sí? Y que, pues, obviamente tienen que ver con esta norma. Entonces, miren, identifiqué 6 puntos clave. Originalmente son 4 los que están en el acuerdo, pero yo identifico 6 que me permito mencionar. Lo primero, y voy a leer algunos de estos párrafos por su importancia. Para que una empresa sea considerada un servicio REPSE, hay que considerar que no forma parte del objeto social de la empresa beneficiaria eso que te van a desarrollar, que te van a hacer, ¿sí? Esto significa que la tarea externalizada no debe de coincidir con los fines o actividades principales para las cuales fue creada la empresa contratante. Es decir, si tú vas a contratar a una empresa que te haga un servicio de mantenimiento en un recipiente sujeto a presión, ¿sí? Forzosamente tienes que contratar a una empresa REPSE, no lo puede ser, no lo tendría que hacer
por ejemplo, tu personal de mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque para esa actividad se requiere una credencial especial. Ese es donde nos pega a nosotros como, o a ustedes como empleadores. Entonces, el primer punto es validar que los servicios especializados están conforme al objeto social, o sea, a quien tú vas a contratar. Si tú vas a contratar un laboratorio para hacer un estudio de sustancias químicas porque requieres dotar de equipo de protección personal, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer o validar es que ese laboratorio que estás contratando o esa unidad de inspección para el ejemplo anterior de recipientes de presión, dentro de su objeto social esté claramente establecido que él desarrolla eso. Si no, tú ya tienes un problema legal, además de él, porque el servicio que te va a cobrar no va a tener un efecto fiscal también, además de la multa que te puedes llevar en una de estas inspecciones REPSE, ¿vale? Entonces vean cómo se empieza a complicar y de manera importante. Dos, no pertenecer a la actividad económica preponderante del beneficiario. Esto vamos a decir que está junto con, con el anterior concepto, nada más que yo lo quise dividir porque hay que validar la actividad preponderante contra los servicios especializados. Es decir, tú no puedes contratar a una empresa que dé capacitación si tú te dedicas a dar capacitación. Sería ilegal la contratación. ¿Sí? Tú no puedes contratar a una empresa de vigilancia que te vigile la seguridad patrimonial si tú eres una empresa de vigilancia. Para aquellos amigos que nos acompañan, que son un laboratorio o que son una unidad de inspección, ¿sí? Tú no puedes contratar o subcontratar, que eso ya está prohibido, a una empresa que haga lo mismo que tú para dar un servicio en la empresa. Pero la empresa, o sea, el contratante, tiene que vigilar que también esto no se dé, porque entonces entraría en una irregularidad. Por eso quise dividir esos dos puntos que parecieran son lo mismo, pero viéndolos desde dos ópticas, del contratante y del contratado, ¿sí? Este criterio lo que busca es que las empresas no subcontraten labores relacionadas con su núcleo de negocio. Y en prevención de riesgo hay mucho. Ahí les va un ejemplo muy común en el que podemos caer. Resulta que tú contrataste al laboratorio fulano para que te haga el estudio de la sustancia química tal, ¿sí? Pero ese laboratorio, si en su objeto social dice que él hace evaluación de sustancias químicas, él no podría subcontratar una evaluación de una sustancia química a través de otro laboratorio, porque tú caerías en ilegalidad. Él también, pero aquí estamos hablando de cuidar tus intereses, ¿no? Entonces, hay abusados. Es bien importante validar esta actividad preponderante y los servicios especializados, ¿vale? Tres, el carácter especializado acreditado, y aquí vienen los ejemplos ya específicos. Siempre que tú vayas a contratar servicios de higiene industrial, es REPSE. Tienes que contratar una empresa REPSE, cualquiera. Laboratorios ambientales, vas a tener lo que contratar como REPSE. Unidades de inspección, vas a tener que contratarla como REPSE. Capacitadores externos, si van a tu instalación a dar el curso, son REPSE, a menos que él te lo den en línea o que tú lleves a tu gente a capacitarse en sus aulas. Esta es una de las que amigos de la Secretaría del Trabajo nos han estado diciendo que ya empezaron multas importantes, ¿sí? Repito, empresas capacitadoras de prevención de riesgos, medicina laboral, psicosociología, higiene industrial, seguridad industrial, cualquier servicio que tú contrates para capacitar a tus trabajadores, forzosamente debe de ser REPSE. Ya está muy clarito, ¿vale? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, porque cumplen con dos características importantes. Terceros acreditados en protección civil o responsables oficiales de protección civil deben de ser REPSE. Cumplen en ambos casos, tanto los capacitadores y estos dos, que son servicios que requieren un permiso para darse y que además tienen que darse en tu instalación. Esas dos características los hace REPSE y no la puedes quitar. De tal manera que se conecta con el equipo de protección personal porque a ellos les vas a exigir sus equipos acreditados, certificados. Y si no, tú eres responsable de dárselos. Directores responsables de obra. Si tú contratas seguramente a un DRO porque te lo exigió tu programa de protección civil y él va a poner un pie en tus instalaciones, forzosamente le tienes que exigir el certificado REPSE o la empresa que te lo lleve, porque está cumpliendo con esa doble función. Es
un certificado especial, porque te va a dar su firma, y 2, va a entrar a tus instalaciones, ¿vale? Y aquí hay algo importante, lo voy a mencionar más adelante, no confundir subordinación, ¿sí? Con la figura de contratación. Ahorita lo vamos a explicar. Médicos especializados que realizan algunos estudios. Vamos a suponer que tú requieres contratar los servicios de un médico del trabajo. Si tú declaras que este servicio del trabajo, de medicina del trabajo, requiere un permiso especial, forzosamente ese médico que vas a contratar sí tiene que ser REPSE. O si tú eres de los médicos que da servicio en las instalaciones y requieres para dar ese servicio una certificación especial, tienes que ser, bueno, estás obligado a ser REPSE. Esto muchas personas todavía no terminan de convencerse de ello, pero en realidad así está y está ya más claro que nunca, ¿no? Con todas estas modificaciones a los acuerdos que se han estado dando, porque ciertamente la primera versión salió con muchas lagunas, pero ya ahorita está mucho más claro, ¿no? Entonces, esta característica garantiza que el servicio subcontratado realmente es de naturaleza especializada y no una mera provisión general de mano de obra, que esa es la filosofía de este punto 3. El punto 4 que he identificado, este es más para empresas REPSE, si tú eres REPSE, ¿no? Entiendo que aquí hay algunos médicos que ya dan servicios de esto. Debes de tener tu certificado REPSE, por supuesto. Debes de tener tu acta constitutiva donde dice que realizas esos servicios, pero además debes de cumplir con obligaciones ante el SAT, ante el IMSS y ante el Infonavit de las personas que trabajan contigo o de ti mismo, ¿sí? Que ese es otro elemento muy importante y que está desde el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Y bueno, aquí es muy fácil, una vez que tú das aviso o que tienes el aviso del registro REPSE aprobado por la Secretaría del Trabajo, tú ya puedes oficialmente ofrecer estos servicios de higiene industrial, de medicina laboral, de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Muy bien. Ahora, dejé al último estos 2 puntos porque son en los que luego nos, vamos a decir, nos candadeamos y de ahí nos cuesta un poquito de trabajo no comprenderlos, sino aceptarlo, ¿vale? Miren, no hay que confundir disposición con subordinación, que es lo que creó todas estas lagunas que se dieron alrededor. Menciona que un servicio REPSE en ningún caso se va a subordinar con el personal. Dice, no debe existir subordinación del personal contratista o especializado al cliente. Pero no es lo mismo que disposición, que es ahí donde vinieron todas las dudas. Por ejemplo, el personal de la empresa contratista no puede recibir órdenes directas del cliente ni integrarse a su organigrama, ¿sale? Disposición es que los trabajadores del contratista hacen tareas especializadas dentro de las instalaciones del cliente. Entonces, un REPSE sí pone a disposición a sus trabajadores en la empresa. Tú puedes decir, no, es que yo no los pongo a disposición. No, lo que tú haces es no pones en subordinación, pero sí pones en disposición en el momento en que tus trabajadores entran a esa empresa, ¿vale? Entonces, el no confundir estos 2 elementos es muy importante dentro de esta norma 017. Aquí yo les dejo una liga, hicimos un podcast precisamente a través de la inteligencia artificial, donde 2 agentes están dando la explicación de esto con investigación profunda de todas estas leyes, acuerdos y demás, y lo deja mucho más claro. Pero el secreto está en no confundir disposición de subordinación, ¿sí? Tú sí pones a disposición, no pones en subordinación, ¿vale? Ok, el servicio no debe ser recurrente ni formar parte habitual de las operaciones del cliente. Dice el servicio, esto implica que debe tratarse de una necesidad ocasional o por proyecto, no de una función permanente dentro del cliente, ¿vale? Un pequeño videíto, otro más, para explicar esto, pues a lo mejor de una manera más didáctica. La norma 017 STPS 2024 establece que los trabajadores de servicios especializados, registrados en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados,
u obras especializadas, o REPSE, deben recibir el equipo de protección personal adecuado. Las empresas deben garantizar que el EP sea proporcionado sin costo alguno para los trabajadores. La norma exige protocolos de capacitación y supervisión rigurosos. Los trabajadores deben ser instruidos sobre el uso correcto del EPP y las empresas deben supervisar su aplicación. Esto asegura que los empleados estén preparados para enfrentar riesgos laborales y que se cumplan las normas de seguridad. Las obligaciones de limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final del EP son claras. Las empresas deben garantizar que el equipo esté en condiciones óptimas y que se realice un mantenimiento regular. Además, deben establecer procedimientos para la disposición final segura del EP. Existen diferencias en las obligaciones entre el personal propio y el personal REPSE. Mientras que el personal interno puede tener protocolos más flexibles, los trabajadores REPSE requieren un seguimiento más estricto para asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad. Las implicaciones legales del REPSE en la gestión del EP son significativas. Las empresas deben comunicar claramente los riesgos y las reglas de seguridad a los contratistas. Esto se puede integrar en políticas internas y contratos, asegurando el cumplimiento y la seguridad laboral. Ok, bueno, ese es como que un pequeño resumen y aclaración dentro de las cosas que estamos platicando. Entonces, como apartado 9 de este punto 5, dice que pues la empresa está obligada a capacitar y adiestrar, ¿no? Como lo dice el video. Y sobre todo, cuando se trata, si es de una empresa REPSE, pues también estás obligado a asegurarte que él haya sido capacitado. O sea, una forma de asegurarse es que pues, te muestren la DC3, ¿no? Que fue capacitado. Y tú, pues de alguna manera también tienes que dar una capacitación inicial de cómo debe de usar ese equipo en tus instalaciones, el que él trae o el que tú dispongas para que él use con las características que ya vimos, ¿no? Entonces, es instrucción teórica y entrenamiento práctico de nuevo ingreso, reforzarse por lo menos cada 2 años. Este es un dato que la anterior norma no lo mencionaba, esta norma ya lo dice, reforzarse por lo menos cada 2 años. Qué bueno que lo menciona porque por ley de la infraestructura de la calidad, si no lo hubiera dicho, automáticamente nos obligábamos a capacitarlos cada año, lo cual no está mal, es un entrenamiento, pero al ya mencionarlo, ya nos da una pauta, ¿no? De 2 años. Es que la ley de infraestructura de calidad dice que cuando una norma no habla de la periodicidad de capacitaciones, estudios y demás, automáticamente tienen que ser considerados de manera anual, ¿sí? Pues ojo ahí con cuando ustedes, porque es una pregunta muy recurrente que nos hacen. ¿Y cuánto dura este estudio? ¿Cuánto tiempo dura este informe? ¿No? Pues si no dice, es un año. Si sí dice, lo que diga la norma, ¿no? En fin, es el caso del estudio de iluminación y del estudio, por ejemplo, de tierras, ¿no? El estudio de tierras físicas, el de la 022, sí dice que es anual, pero la iluminación no dice. Muchas empresas dicen, pues lo hago hasta dentro de 2 años. Cuando llega la inspección de la Secretaría te multa. Dices, ¿por qué? Pues porque la norma no dice cuándo y entonces es anual en función o basados con base en la ley de la infraestructura de la calidad, ¿no? Que ya desde el 2020 pues está activa. Entonces, esto nos obliga a llevar un registro de capacitación y adiestramiento con el nombre y puesto a quien se le proporcionó, la fecha en que se proporcionó la capacitación, los temas impartidos y el nombre del instructor y en su caso el número de registro como agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo. También aquí son elementos importantes. Cuando tú vayas a contratar a una persona para capacitar a otras dentro de tu organización, además de que debe de ser REPSE, porque ya lo explicamos, forzosamente, bueno, no forzosamente, debes de cuidar, bueno, sí, forzosamente, si no te van a multar, debes de cuidar que la persona está registrada como agente capacitador, ¿sí? Y que la DC3 que te va a otorgar sea de acuerdo al número de horas que está registrado en la Secretaría del Trabajo. Ya sé que aquí algunos de ustedes están en este momento pensando, eso no es cierto porque no existe una norma, un acuerdo, un decreto, mucho menos un reglamento ni una ley que diga de cuántas horas debe de ser el curso. Señores, tienen ustedes toda la razón del mundo. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo ha expresado, ¿sí? Literalmente, que se debe de respetar
el tiempo en que se dio de alta el curso en la DC5. Entonces, si tú vas a dar un EPP y contratas a un capacitador externo que tiene el curso dado de alta de 8 horas, porque así en su momento muchos lo hicimos, 8 horas y cuando me pide 1 hora la empresa, pues le doy de 1 hora, lo cubre. No, la Secretaría multa por eso. ¿En función, basados en qué? En nada, ¿eh? Es un criterio arbitrario que no hemos podido resolver. Yo personalmente he metido cartas a la Secretaría del Trabajo y la contestación oficial es esta. El tiempo que dura es con el que tú lo diste dado de alta, 8 horas. Y yo dije, ok, entonces voy a dar uno de 4 y uno de 2. Y me dijeron, no, no se pueden dar menos de 8 horas. Y volví a meter mi recurso de inconformidad. ¿Y por qué no puedo darlo menos de 8 horas? Prácticamente me dijeron, porque yo lo digo. Entonces, abusados porque hay muchas multas en ese sentido, ¿vale? Pero ciertamente no hay un criterio o una base legal en la cual se esté dando esto, pero así es. Bueno, entonces, en todo caso, lo que hay que cuidar es que el instructor esté dado de alta como instructor externo, ¿vale? Otro aspecto importante a considerar, hay que supervisar a todos los trabajadores que usen su EPP y debes de tener una bitácora de esto, que está supervisando el uso de equipo de protección personal a tus proveedores o a tus empresas REPSE. Aquí, por ejemplo, en la foto, observen que hay una persona que está revisando que traiga su equipo de protección personal, pero en sí esta persona no trae el equipo. Entonces, pues esto es incorrecto, ¿no? Es ahí un dato que agregué ocasionalmente, no, más bien, agregué de manera, pues, a propósito, ¿no? Del ejemplificarlo. Sí, le faltan más equipos como el peto, ¿no? Para este tipo de actividades, pero si dan cuenta, esta persona no trae ni lentes con filtro, no trae guantes, tampoco trae el peto, seguramente, bueno, tampoco traen los tapones, seguramente por ahí en su patio de fabricación petrolera debe de haber mucho ruido, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de cumplir tanto con el proveedor, con el contratista y obviamente también con nosotros mismos. Es lo que nos dice la norma. Entonces, las personas trabajadoras de las empresas contratistas de servicios especializados u obras especializadas, los REPSE, deben de portar el EPP y que cumplan con las condiciones de la presente norma, ¿no? De todo lo que ya vimos. Aquí tenemos un ejemplo de una unidad de inspección que a lo mejor está haciendo una prueba de ultrasonido a un recipiente sujeto a presión. Esta empresa debe de cumplir con todos los requisitos de equipamiento personal y además ser una empresa REPSE, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque están dentro de tu instalación, están interviniendo un equipo y son un servicio especializado porque para darte un certificado de integridad física necesito un permiso especial. ¿Sí? Muy bien. Identificar y señalizar las áreas donde se requiere el uso obligatorio de equipo de protección personal. Eh, Esto ya la norma anterior lo tenía, sí lo decía, pero aquí hay que especificarlo. Pues hay que tener nuestros letreros donde precisamente se vea de manera muy clara el uso obligado del equipo de protección personal, ¿no? Creo que ahí el número de la norma está mal, ¿eh? Una disculpa. Creo que es 2015, si no me equivoco. Llevar los registros sobre la revisión, responsabilidad y limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final, es lo que les decía unas diapositivas atrás. Y bueno, cuando el equipo de mantenimiento, cuando el equipo sea libre de mantenimiento y sea desechable, pues entonces automáticamente debemos de tener o activar el procedimiento de entrega y disposición. ¿Ah? Y luego, bueno, ya vienen los datos que debe de contener el registro, ya me los enlista la norma, el nombre de la empresa, la dirección, el tipo de EPP, el tipo de registro, si es revisión, reposición, limpieza, mantenimiento, resguardo, disposición final, la fecha de registro, nombre y firma de la persona trabajadora que recibió el equipo y también de quien lleva pues el registro del mismo, ¿no? Y aquí viene una pregunta que me han hecho mucho, pero mucho, a partir de que sale esta norma publicada y la quise poner en video la respuesta, ¿no? ¿Es válido que un trabajador compre un equipo de protección personal, por ejemplo, lentes, guantes, botas, por moda o por considerar que estas son más cómodas que las que le da la empresa? Vamos a ver
¿Cuál es la respuesta? Obviamente, La respuesta es no. No es válido que un trabajador compre y utilice un EPP, equipo de protección personal, distinto al que le proporciona la empresa, aunque lo haga por razones de comodidad o moda. Esto se basa en lo establecido en la norma oficial mexicana 017 STPS 2024, y a continuación te explico por qué. Responsabilidad del patrón. Según el numeral 5.1, el patrón tiene la obligación de proporcionar el EPP necesario, adecuado a los riesgos identificados en el análisis del centro de trabajo. El equipo debe cumplir con las especificaciones técnicas y normativas oficiales mexicanas aplicables. Evaluación de riesgos. El EPP debe seleccionarse con base en una evaluación de riesgos. Usar un equipo distinto puede no ofrecer la protección requerida ante los agentes presentes en el área de trabajo. Compatibilidad y mantenimiento. El EPP proporcionado por la empresa está integrado al programa de seguridad y salud en el trabajo, con control sobre su compatibilidad, mantenimiento y reposición. Un equipo adquirido por el trabajador puede no ser compatible con otros equipos de protección, por ejemplo, gafas con respiradores, lo que aumenta el riesgo de accidente o exposición. Capacitación específica. La capacitación impartida por la empresa obligatoria según el punto 5.4 se da en función del EPP entregado. Si el trabajador usa otro, no tendrá garantías de uso correcto ni de eficacia protectora. Responsabilidad legal. Si ocurre un accidente y el trabajador no estaba usando el EPP proporcionado por la empresa, podría considerarse una falta al reglamento interno y además dificultar la defensa legal ante autoridades laborales o del IMSS. a ver, La respuesta es no. pregunta capciosa, bueno, no capciosa, muy clara, para todos nuestros amigos del gremio médico que nos acompañan. ¿La bata que les da la empresa es un equipo de protección personal o no? De acuerdo a lo que hemos visto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí debe considerarse un equipo de protección personal. Tú no sabes si en tu proceso tu bata, al ser 70% nylon, 30% algodón, y es una atmósfera explosiva donde tú a lo mejor tienes que recurrir, pones en peligro a toda la gente porque puedes provocar una chispa. O tú no sabes si tu bata, que es un material contaminado, biológico, porque recibiste en consulta a alguien, ¿sí? Ande por ahí la bata caminando junto con el médico en las áreas. Entonces, la bata, y lo dice la norma, cuando tiene la ropa que trae puesta el trabajador o el empleado y que debe tener características específicas al riesgo, ¿sí? ¿Para qué usa la bata un médico? No es para tener presencia, ni para tener respeto, eso lo tienen, ¿no? ¿Sí? Es una situación higiénica, por lo tanto es un equipo de protección personal. Esa es una de las cambios, si se dan cuenta con esto, la visión que debemos de tener de la ropa, que debe de ser considerada equipo de protección personal. Si en tu análisis de riesgo saliera que tú, por ejemplo, eres un médico que nunca sale de su consultorio, que ahí no hay, en esa empresa no hay una atmósfera explosiva, que no representa ningún riesgo el que traigas la bata para arriba y para abajo, bueno, podría no considerarse. Lo digo como ejemplo de esto, ¿no? No podemos traer EPP que la empresa no haya analizado y que sea parte de nuestra vestimenta, en pocas palabras. Los ingenieros que también somos muy dados me compré unos tapones ahora que fui a Estados Unidos, buenísimos. O me compré unas conchas. Conseguí un casco de metal, ¿no? Bien padre, con sus conchas integradas. No, si la empresa no analizó el riesgo y no te dijo que ese equipo no es parte del elemento para prevenir de los riesgos, aunque te haya costado $1,000, no lo puedes ocupar. Eso es lo que dice esta sección de la norma, ¿vale? Siendo muy rigurosos con la norma, ¿eh? Perdón por los ejemplos que a lo mejor estoy dando y que a lo mejor a alguien le molesta, pero así es la norma, así está la norma, ¿sale? No lo dice su servidor. Ok, dice que obligaciones del trabajador, estas son muy sencillitas, es participar en la capacitación de adiestramiento, perdón, que el patrón designe,
Utilizar y cuidar el equipo de protección personal, obviamente hacer caso de las instrucciones, procedimientos y demás, revisar antes de iniciar su turno de trabajo las condiciones del EPP que utiliza y en su caso durante y toda la jornada. E informar al patrón cuando las condiciones del EPP ya no lo protejan, ¿sí? Y viene una de las partes más, vamos a decir, más largas de la norma, no las voy a leer, no se preocupen, ya también el tiempo nos está ganando para sus preguntas y las respuestas que les pueda yo dar. Bueno, viene el punto 7, que son las indicaciones, instrucciones, procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitación, mantenimiento y resguardo del EPP. Aquí digamos que no hay tantos cambios, pero sí hay mayor especificación. Eh, claro, deben estar en idioma español, deben informar precisamente en función de lo que el fabricante esté determinando en su catálogo. Debe de tener instrucciones para verificar que se encuentra en condiciones de uso seguro. Hay que informar sobre la capacidad y grado de protección que da este equipo de protección personal. Por ejemplo, en los cascos, si ustedes, algunos cascos, porque lo dice la norma, si ustedes los voltean en la parte de atrás o de adentro, debe de tener impresa dentro del mismo, bueno, la norma no especifica cómo, me refiero a la 115, pero debe de tener especificado el tiempo de duración de ese casco, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Describa en qué condiciones no proporciona protección o no debe de ser utilizado, eso sí es importante, eso digamos que es nuevo. Desechar y reemplazar cuando se tenga evidencia de falla o defecto, que el tiempo de vida útil pues haya ya caducado y que estén afectadas las características de protección. Por ejemplo, que ya tu casco tenga muchos años en el sol o que le haya caído una herramienta de 5 metros, pues ya ese casco ya va a perder seguramente su dureza o su estructura y habría que desecharlo. Todo esto tiene que estar procedimentado, cuando sí, cuando no, tienes que cambiar el EPP o no. Hablo mucho del casco, pues porque es el ejemplo a lo mejor un poco más común, ¿no? Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben de adoptar, acciones antes, durante y después de su uso, indicar que cuando la persona trabajadora está en contacto con posibles agentes infecciosos, el EPP que utilice debe ser para ese uso exclusivo. Y aquí pues nos conecta a las famosas batas, ¿no? Estas se quedan guardaditas en su locker, que el médico sale a alguna junta, se queda guardadita en su locker, en su servicio médico y se va junta sin bata, ¿no? Digo este ejemplo para que nos quede más claro. Establecer cuándo aplica el procedimiento para la descontaminación o desinfección del EPP y considerar las sustancias, condiciones o aditamentos para la limpieza, que este punto también es interesante, no lo mencionaba la norma anterior. Procedimientos para reemplazar o reparar. El reemplazo, pues de acuerdo a las indicaciones del fabricante, lugares y formas de almacenamiento también deben estar consideradas, medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido o peligroso, pues cuando sea necesario, que el procedimiento deba describir precisamente la ropa de protección y en cuanto a pues, su utilización y protección adecuada, sobre todo cuando hay un contaminante y cuando el EPP esté caduco u obsoleto, ¿no? En algunos casos. Bueno, y ya vamos a concluir, también lo vamos a hacer con un videíto, pero vamos antes de ello a hablar de otro elemento clave nuevo en esta norma, que igual no tiene precedentes. Las unidades de inspección. Dice que el patrón va a tener la opción de contratar a una unidad de inspección. No sé si todos ubican, pero recordemos que dentro de la nueva ley de la infraestructura de calidad, hay 4 figuras con las que todo médico del trabajo o ingeniero preventivo va a trabajar en una organización. Las unidades de inspección, que antes se llamaban de verificación, ya no se llaman así, los laboratorios de prueba y ensayo, los organismos evaluadores de la conformidad, como la EMA y algunos otros, y por supuesto, bueno, la Secretaría del Trabajo, que es un organismo evaluador de la conformidad, que ella hace visitas de verificación, ¿sí? Ya no se llaman de inspección, ahora les llaman de verificación, que son estas cuatro figuras
que existen en la ley de la infraestructura de la calidad. Si no recuerdo si es el artículo 54 o 55, por ahí debe de estar. Entonces, nos dice esta norma que el patrón, en este caso, tiene la opción de contratar o no a una unidad de inspección acreditada y aprobada. Algunos de ustedes dirán, ¿y cómo le hago para saber si opto por una o por otra? Bueno, en realidad, si a ti no te gustaría que la Secretaría del Trabajo llegara a revisarte la norma, contratas a un particular, o sea, a una unidad de inspección, que es un organismo evaluador de la conformidad, pero debes de cuidar que esté acreditado y aprobado para que él vaya a hacerte esa inspección que te haría la Secretaría del Trabajo, o sea, la sustituye, ¿sí? Tú le pagas porque es un particular y en ese sentido él te va a entregar un dictamen y se va a portar igual que la Secretaría del Trabajo, te va a generar hallazgos y esos hallazgos tú los puedes resolver en su cierto tiempo y él puede regresar y en todo caso darte el aval, ¿vale? Esas son las unidades de inspección. Repito, es nada más cuidar que sean acreditadas y aprobadas. Y la Secretaría del Trabajo, dice la Ley de la Infraestructura de la Calidad, y lo dice también el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 109 específicamente, que la autoridad laboral lo va a dar como válido, ¿sí? Este informe que te genere una unidad de inspección. Recordar que las unidades de inspección también son REPSES, ¿sí? Tienes que asegurarte que cumpla con todo el registro y hacer un contrato con ellos. De hecho, en el 8.3 lo menciona literalmente. Dice que cuando el centro de trabajo cumpla con lo previsto por la presente norma, la unidad de inspección emitirá un dictamen y el cual va a traer una serie de datos, pero resalto 4. Uno, debe de darte el número de acreditación, o sea, ante la EMA o ante ILAC o ante MAC, ante el que él haya definido. Debe de darte el número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo, que ahí van dos oficios. Debe de darte el número REPSE, ¿sí? Este es un número que tú le vas a exigir a él y él te va a dar una copia. En este registro REPSE, ahí habla del objeto social y prácticamente es el permiso que le está dando la Secretaría del Trabajo para hacerte este dictamen. Sin ese número REPSE, por favor, no lo contrates porque vas a caer en una ilegalidad, te pueden a ti multar, obviamente a él le podrían quitar el registro si hiciera mal uso de esto, pero sobre todo pensando en ti como empleador o representante del empleado, del patrón, te van a multar, ¿vale? Y el número de registro del dictamen emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cada vez que los laboratorios de ensayo, como su servidor, o las unidades de inspección, también como su servidor, hacemos este tipo de estudios, antes de entregarles a ustedes el informe, vamos con la Secretaría del Trabajo, con claves, esto es en internet, y le decimos, oye, le voy a entregar a la empresa fulana el informe de la inspección que le hice, o el informe de resultados del estudio de ruido, o de radiaciones, o de iluminación. En ese momento la Secretaría revisa nuestras credenciales y dice, ok, te mando un oficio, nos da un oficio, literalmente así nos lo manda, ¿sí? Ahí en electrónico, y ese oficio es el acta de nacimiento de todo esto que te estoy platicando, ¿vale? Sin ese oficio, tu dictamen no tendría validez. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya esta norma, tácitamente o literalmente, lo está describiendo, el registro REPSE, ¿vale? Ok, entonces, la vigencia del dictamen va a ser de 2 años, ¿sí? Siempre y cuando no se vean modificadas las características del proceso. Dentro del procedimiento de evaluación de la conformidad, te puede visitar el inspector, hacer una visita de verificación, o que tú hayas contratado, por eso le llama aquí a petición de parte, una unidad de inspección, ¿sí? Para realizar esta inspección en lugar de la Secretaría del Trabajo. Los aspectos a considerar en la evaluación de la conformidad son prácticamente 3. Te van a hacer una revisión documental de que todo lo que la norma te exige, eso que estuvimos viendo, procedimientos, manuales, instructivos, registros, todo esto, lo hayas cumplido. Va a hacer una visita al centro laboral, ¿sí? Va a verificar que estés cumpliendo y va a registrar
o a entrevistar a tus trabajadores. De hecho, la propia norma trae una tablita donde dice, de acuerdo al número de trabajadores que tienes, a cuántos va a entrevistar, así al azar, y les va a preguntar del cumplimiento de esta norma que está teniendo el patrón para con ellos. Y ahí, pues, obviamente el trabajador, si el patrón está mintiendo, pues el trabajador lo va a echar de cabeza, ¿no? Seguramente. Entonces, porque el inspector, pues, tiene sus técnicas, ¿verdad? Para sacar la verdad. Ok, este es el procedimiento de evaluación de la conformidad que trae la norma oficial mexicana. Los invito a que cuando vayan a tener una inspección por parte de la Secretaría, léanlo. Aquí les va a decir qué les va a pedir el inspector y, muy importante, les va a decir el criterio de aceptación, o sea, de cumplimiento. ¿Qué tienen que hacer para cumplir con cada uno de los puntos de obligaciones del patrón, iniciando desde el punto 5.1 hasta el 9 que vimos, ¿no? ¿Sí? Dentro de esta proceso de evaluación les decía, mire, me adelanté un poquito, por ejemplo, está la tablita. Si tú tienes hasta 15 trabajadores, va a seleccionar a uno al azar a entrevistar. Si tienes entre 16 y 50, va a seleccionar a 2. Si tienes entre 51 y 105, a 3. Si tienes más de 105, va a tomar uno por cada 35 personas trabajadoras, hasta un máximo de 15 trabajadores a los que va a entrevistar, ¿vale? Entonces, pues esto lo hace la norma para poder tener una muestra aleatoria y, bueno, pues tomar las conclusiones, ¿verdad? Las evidencias se van a poder presentar de la parte del empleador, tanto físicas o electrónicas, ¿no? Entonces, el inspector, tú puedes estar en tu lugar, sentar al inspector ahí en tu computadora y tú decirle dónde están los archivos de lo que te está pidiendo y él se va a sentar ahí a estarlos leyendo, ¿no? Ya se acabaron esas épocas de papeles y papeles y papeles, ¿no? Hay quien todavía le gusta trabajar con carpetas, adelante, la norma dice no hay ningún problema, pero también lo puedo hacer de manera totalmente electrónica. Y luego, bueno, viene la parte ya final de esto, 3, 4 diapositivas, terminamos, es el apéndice normativo que ya nos da los lineamientos para, no normativo, perdón, esta guía, los lineamientos para cumplir con la clasificación del EPP, les decía las tablas que trae la norma, que al final van a caer en esta tabla 1-2, donde vamos a describir el puesto o área de trabajo, el equipo de protección personal que debe de traer, o el tipo de equipo que debe de tener ese puesto de trabajo, ya sea cabeza, lentes, oídos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son 8 familias, y bueno, pues ahí viene la tabla de la norma con esas 8 familias, ¿no? Hasta lo que son otros, ¿no? Y bueno, dice que, por ejemplo, en extremidades superiores se debe de también revisar la norma 013, que es para calzado, ¿no? Ok, entonces, con esto con este pequeño video resumen, voy a dar por concluida mi participación para pasar a preguntas y respuestas. Vamos, corre video. La seguridad del trabajador comienza con una correcta identificación de las áreas y puestos de trabajo. Reconocer los peligros presentes y clasificarlos permite tomar decisiones efectivas para proteger la integridad física del personal. Cada espacio tiene características y riesgos propios que deben ser analizados cuidadosamente. Cada puesto de trabajo implica riesgos particulares. Evaluar estos riesgos de manera adecuada es fundamental para determinar el tipo de protección necesaria. Solo así se puede garantizar que cada trabajador cuente con las medidas preventivas específicas para su función y entorno laboral. El equipo de protección personal, conocido como EP, debe seleccionarse según las partes del cuerpo expuestas al riesgo: manos, ojos, vías respiratorias, cabeza y más. La selección debe asegurar protección, comodidad y cumplimiento de las normas aplicables para cada situación. Al comprar EP, es esencial considerar la atención al cliente, la calidad del producto y un precio justo. Estos factores aseguran una inversión efectiva en seguridad y bienestar para todos los trabajadores de la organización. Un proceso riguroso en la selección del EP no solo cumple con la normatividad, sino que protege lo más valioso: la vida y salud de los trabajadores. La seguridad comienza con decisiones informadas y responsables.
Bueno, pues muchas gracias. Con esto concluyo. Yo les dejo en la presentación unos resúmenes de esto que vimos, que a lo mejor les pueden servir a ustedes para sus charlas de seguridad de 5 minutos, de la manera rápida para sus trabajadores. Les dejo por ahí los pasos que ya vimos, ¿no? Identificación de áreas y puestos de trabajo, identificación de peligros y su clasificación, análisis de riesgo por puesto, identificación del EPP por región anatómica, seleccionamos el EPP y nos vamos a compra para pues ahora sí que la adecuada compra del equipo de protección personal. Y bueno, pues hasta aquí. No sé si tengan dudas, comentarios. Adelante, doctor Rodolfo, gracias. Doctor Germán Pichardo, de verdad, muchísimas gracias por esta excelente presentación, muy completa y muy didáctica, además, como usted acostumbra. Y bueno, vamos a pasar entonces a preguntas y comentarios por parte de los profesionales que están aquí por Zoom inicialmente. Tenemos más de 40 asistentes, así es que si son tan amables, pues levanten la mano y hagan sus preguntas de manera ideal, pues de manera verbal, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nada, no puede ser. Adriana, ¿tenemos por ahí alguna pregunta en el chat de Face? En YouTube em, En YouTube, perdón. mencionan, y muchas gracias por su charla. Precisamente hay médicos que llegan con su bata y se van con su bata. Y pues al inicio de la ponencia, todo el equipo lo debe proporcionar la empresa y o dependencia de gobierno, o hay alguno que no. A ver, otra vez la pregunta es, ¿cómo? Todo el equipo lo debe proporcionar la empresa y o dependencia de gobierno. Sí, todo el equipo de protección personal, a menos, bueno, aquí hay dos respuestas, ¿no? Una es hacia los contratistas y proveedores y otra es hacia nuestro personal. Hacia nuestro propio personal, sí, estamos obligadísimos a dotar del equipo en función de los riesgos. Y hacia el contratista o visitante, somos corresponsables, de tal manera que si el trabajador no tiene los recursos o no tiene la manera de tener este equipo y llegó a tu planta, tú debes de tener dispuesto el equipo de protección personal para otorgárselo o con antelación exigirle esto. La verdad es que aquí siempre existe, vamos a hablar del jardinero, que el reparador que de repente llegó a la empresa a reparar una silla, del instalador a lo mejor de red que lo pidieron que fuera de manera de emergencia, ¿no? Se les cayó el sistema. Entonces, ese tipo de personas es muy difícil que lleguen con un equipo de protección personal acreditado, ¿no? Certificado y demás, porque en sus funciones de la vida diaria y profesionales no lo traen. Entonces, aquí es muy importante, sobre todo no van a traer un equipo, por ejemplo, un zapato para oficinas, un zapato de seguridad para industria química, para metal mecánica, no, no, entonces, ese tipo de personas profesionales es muy seguro que no traigan el equipo de protección personal con las características que requerimos. Es ahí donde hay una obligación de que el empleador debe de tener el equipo a disposición, sobre todo de ese equipo que es de uso compartido. Obviamente habrá equipo que no se podrá dar porque es de uso pues, individual, ¿no? Aquí tenemos una pregunta en el chat. Dice, por ejemplo, si un colaborador se niega a colocar su EPP poniendo como excusa una discapacidad al no poder agacharse, situación que ha conllevado a que la trabajadora no se coloque su EPP, cuando dentro de los procesos farmacéuticos es obligatorio colocárselo para poder integrar a la planta, la empresa es una farmacéutica. ¿Qué se puede hacer en este caso? Es una pregunta muy interesante. De hecho, digamos, primero hablemos de lo general, es causa de rescisión de contrato, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. No tengo ahorita los artículos con precisión, pero los podemos conseguir. Pero sí menciona que es una causa de rescisión de contrato el que el trabajador se niegue a usar su equipo de protección personal. Está obligado, ¿no? Pero lo que podríamos hacer para estos casos de personas con capacidades diferentes es
a través del análisis de compatibilidad puesto-persona, que lo exige la norma 034, se requiere un análisis mucho más especializado y riguroso para determinar cuál sería el correcto equipo de protección personal y sobre todo los apoyos que debería de tener la empresa para colocárselos si es que la persona no se los pudiera colocar por sí mismo. Esa sí es una obligación por parte del empleador y esto pues de acuerdo a la 034 y ahora pues reforzado con la 017, ¿no? Pero sí te tendría que hacer todo un estudio específico. Fíjense, alguna vez nos tocó hacer bueno, no puedo decir el nombre de la embajada, pero una embajada de un país muy importante que está aquí en Reforma, de rediseñar todo un puesto de trabajo ergonómico para una persona que era parapléjico, ¿no? Entonces tenía que estar solo en una postura y se tuvo que rediseñar todo, hasta el equipo. Bueno, aquí equipo de protección personal, pues era su propio uniforme, porque él estaba con una máquina y se tuvo que rediseñar hasta las rutas de evacuación para él. Es a ese grado al que las normas, en este caso combinación 034, 030 y 017, nos obligan a cumplir. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario, Adriana, en YouTube? No, en YouTube, no. Ah, Ok. aquí otra pregunta, perdón, de Castro Mayo, dice que cada cuándo debe reevaluarse el equipo profesional de los trabajadores cuando cambien las condiciones del proceso, Michelle. Una vez que han cambiado, hay que reevaluar, ¿sí? Esa es la característica de esto. Y es una norma viva, o sea, constantemente hay que estar haciendo reevaluaciones de los riesgos y en función de eso, pues nos va a determinar si es la necesidad de cambiar un equipo de protección personal o no. Aquí hay otra de Pablo Cruz, dice, excelente plática, muchas gracias. ¿Qué sucede si un trabajador desea utilizar un equipo de protección personal de mejor calidad que el que proporciona la empresa? Por ejemplo, unos tapones que bajan más decibeles que los que da la empresa o que tengan un mejor diseño que se adecue al trabajador. Cierto, siempre y cuando tú primero lo puedas demostrar y tengas los certificados de estas características que te da la persona, ¿no? Si vamos a ser tú eres el empleador y llega un proveedor o tu empleado con esta situación, lo primero que debes de pedirles los certificados de tu equipo para verdaderamente asegurar que cumple con estas características. Y segundo punto, yo como empleador tendría que hacer el análisis si ese equipo es compatible con los riesgos que yo tengo porque posiblemente puede ser aparentemente mejor, pero no es compatible con el riesgo. Entonces, tendría que sumarlo a mi análisis del riesgo. Aquí valdría la pena primero preguntar antes de comprarlo al empleador si esto es posible, porque puede ser que el empleador te conteste. Nosotros ya hicimos un estudio y lo que debes de ocupar es esto y por política de la empresa y por norma 17 no se puede ocupar ningún otro que no sea el que nosotros estamos otorgando. Pero ciertamente podría ser válido lo que tú estás mencionando, Pablo, ¿no? Demostrar, pero él tendría que acceder a hacer un análisis para tu equipo, que esa es la parte difícil que veo en esto. Ok, gracias. Entre paréntesis, bueno, aquí está el link de asistencia para que ustedes se registren para la constancia que damos por cada 10 asistencias. Eh, Hay, Fabiola, perdón, hay otra pregunta en YouTube. Em, Dice, ¿cuándo? Brenda García dice, si soy médico general en un puesto laboral, ¿debería solicitarle a la empresa que contraten a un médico laboral con especialidad para que realice las valoraciones de riesgo por puestos de trabajo? Excelente pregunta. No, no es necesario. De hecho, la norma 030 de la Secretaría del Trabajo exige que solamente debe haber un responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. No especifica si es médico o ingeniero. Sin embargo, bueno, pues podría ser deseable, ¿no? Pero no hay una norma que todavía lo obligue. Tengo entendido, y esto digo, voy a hablar con la sagacidad que me da la ignorancia en este tema, porque yo no pertenezco al grupo de expertos que están normando en la materia, pero tengo entendido, el doctor aquí Nava es experto en esto, ya están trabajando sobre una norma de medicina del trabajo, que si no mal recuerdo iba a ser la 37, pero nos ganó la eh, pandemia, ¿verdad? Y sí, ahí sí van a especificar este tipo de circunstancias, ¿no? Pero efectivamente hasta ahorita no hay una norma oficial mexicana que diga
que debe de ser un médico del trabajo. Puede ser un médico general, pero deseable con conocimientos en materia laboral, ¿no? Que eso sería lo importante. Sí, y por otro lado, bueno, lo de la norma oficial mexicana sobre médicos en las empresas, eh, pues eso tiene como 6 años que la Secretaría del Trabajo lo mencionó y no se ha publicado. Pero sí vale la pena mencionarles, en función de la pregunta y de lo que acaba de comentar el maestro Pichardo, el hecho de que en realidad no hay especialistas en medicina del trabajo en las empresas. Quienes trabajan en las empresas inicialmente son médicos generales con cero conocimientos en medicina del trabajo y en salud en el trabajo. Y muchos de ellos, bueno, desafortunadamente, la gran mayoría médicos recién egresados, los cuales, pues en realidad están ahí de manera temporal en lo que tal vez ingresen a una especialidad médica, clínica o quirúrgica, pero la gran mayoría, si no es que todos, son médicos generales que inician en esto. Ahora, otra cosa es que muchos de estos médicos se van formando en el área ya de manera teórica, con la práctica, perdón, práctica con su cotidianidad en el centro laboral y a través de cursos, diplomados y demás que impartimos pues, en la UNAM, por ejemplo, y en otras universidades, y maestrías, pero especialistas en medicina del trabajo, yo les puedo decir que debe haber como 10 en la totalidad de las empresas a nivel nacional. De ahí la gran importancia de que todos los médicos que ya están trabajando, que están interesados en ingresar a trabajar en una empresa, se vayan capacitando para que de esta manera hagan cada vez mejor su trabajo en beneficio de la salud y de la vida de los trabajadores. Bien, ¿alguna otra, Adriana, por favor? Sí, hay otra de Jacqueline Ignacio. Dice, hola, tengo personal expuesto a una central de mezclas. Su jefe otorgó respiradores, sin embargo, el turno nocturno solo acude 3 veces por semana. ¿El respirador tendrá el mismo tiempo de vida de quien lo usa a diario? ¿Y cómo se puede justificar con el trabajador cuando la ficha técnica dice que se debe cambiar después de su uso? Sin embargo, el costo del cambio diario es elevado. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Gracias, y también muy buenas preguntas todas. Sí, la respuesta específica a cuánto dura el equipo, eso necesariamente te lo puede dar o te lo tiene que dar el fabricante, porque ellos tienen especificado el periodo de vida útil en función de las horas que se tiene en uso el EPP. Y esto también tiene mucho que ver con la concentración. Hablando de respiradores, todas las fabricación de este tipo de barreras están en función de la cantidad de contaminante que van a evitar que entre a tu sistema respiratorio, ¿no? Entonces, cada tipo de equipo tiene un nivel de acción, pero este nivel de acción solamente te lo puede dar el proveedor. Te va a decir él, mira, esto tiene una vida útil de tantas horas, ¿no? Ya sean diarias, continuas, intermitentes, pero son tantas horas de uso. Yo no podría yo decirte tanto porque me podría equivocar de una manera muy sencilla, y por eso es que se requiere el entendimiento entre el certificado de este equipo, el entrenamiento que el proveedor dé de este equipo a los trabajadores, y las políticas de la organización de cambio y uso de EPP, porque ciertamente hay equipos muy caros, pero que desafortunadamente por el nivel la concentración que tiene de sustancia química, pues a lo mejor se tiene que hacer diario, ¿no? Como los tapones, muchos son de úsese y tírese, ¿no? En el mismo día. Entonces, esto solamente sí lo podría dar un certificado del equipo de protección. Aquí hay otra pregunta, perdón que me adelante, porque está relacionada con otra pregunta que hizo a Michelle Alberto, de que si el EPP no tiene certificación mexicana, pero sí a nivel internacional, solamente tendrías que demostrar que efectivamente no existe una norma oficial mexicana, no existe una norma mexicana o un estándar,
y sí, posiblemente podría haber un estándar internacional, pero necesariamente tiene que haber un patrón, pero tienes que demostrar que efectivamente no existe este recurso y tienes que acudir al criterio internacional. Eso sí se puede y está avalado por la ley de la infraestructura de la calidad. Mm. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Aquí hay al final, dice Fabiola Cruz. Ingeniero, muchas gracias. Una excelente plática llena de mucho conocimiento, sobre todo de un tema tan importante como es el equipo de protección personal. ¿Alguna otra pregunta hay, Adriana? No, en YouTube ya no hay ninguna. Ok, gracias, Adriana. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta o comentario por parte de los asistentes por Zoom, ya sea verbal o por escrito? Bueno, si no es así, pues le damos las gracias infinitas al maestro Germán Pichardo Villalón por su excelente presentación, su excelente plática y como dije hace rato, muy didáctica, fácil de asimilar y con muy buenas presentaciones, sobre todo en la parte de los videos y demás. Y bueno, de verdad, muchas gracias, primero por haber aceptado la invitación, segundo por la excelente plática, y les recuerdo que esta presentación mañana mismo se sube a nuestras redes sociales, sobre todo a Facebook, y ahí permanece de manera permanente. Y les recuerdo también que esta es la plática del mes de junio, la sesión del mes de junio, y en el mes de julio no hay sesión. La UNAM estamos de vacaciones, entonces nos estaremos reencontrando en el cuarto jueves del mes de agosto. Pues muchas gracias a todas, a todos, y pues maestro Pichardo, nuevamente muchas gracias como siempre, excelente Gracias. plática y nos vemos entonces en 2 meses. Muy Muchas buenas gracias a noches, que todos. les vaya muy bien a todas, a todos. Muy amables. Hasta luego.